Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo en este domingo 13, día de movilizaciones, día interesante en el país, de una semana en la que los temas electorales han estado en el centro de la discusión. Platicaremos más adelante con Marta Lamas, Mauricio Merino, Mauricio Mechulam. Vamos a platicar de cambio climático también más adelante, hacia el final del programa. Pero arrancamos con nuestra mesa de 11 con Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, Rafa, muy buenos días. Rafael Cardona, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos a todos. Y vamos a poner aquí una narrativa para que nos recuerde a Claudio Flores. Conste que lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero le mandamos muchos saludos a Claudio. Y bueno, semana en la que, a ver, Javier, el INE está en el centro de la agenda. Es una cosa curiosa porque lo que a lo mejor los organizadores no habían logrado, que era que todo el mundo se enterara de las marchas de hoy, pues el presidente López Obrador, como si le hubieran comprado pauta, le dedicó, creo que la mañanera de toda la semana a hablar del tema. ¿Cómo ves esto? A ver, empecemos por ahí. Bueno, ahorita la gente está ya movilizándose rumbo a la marcha o empezando la marcha. Yo lo que te diría es, yo tenía duda de la convocatoria de la marcha, pero quien la hizo popular fue el propio presidente, que a lo largo de 5 días, toda la mañanera, la criticaba y la calentaba a diario. Me llamó particularmente la atención la prensa del día viernes, donde sí muchos columnistas instigaban, apoyaban ir a la marcha, pero sobre todo me llamó que la mayoría de los cartonistas de este país hablaban de la marcha como algo bueno, como algo que querían y burlándose del presidente que se hacía corajes o rabietas. Y me parece que el presidente de siempre ha sido un genio de la comunicación, sobre todo de la comunicación política. Pero esta semana de una marcha que hubiera pasado pues, casi desapercibida, él la puso en la palestra, le sube el perfil, y yo te diría, creo que salvo uno que otro contado caso, el caso icónico de durante toda una semana, se veía que lo sacaba de balance el tema, puesto por él mismo. Porque además emocionalmente se enojaba. Se enojaba, pero ni siquiera se lo preguntaba a la prensa, su prensa. Él sacaba el tema, él hacía una serie de argumentos que sacaba su enojo, historias del pasado, que el fraude, que no sé qué, y él se enojaba. Y también en toda esta narrativa quedó atrás el tema de Lorenzo Córdoba, la encuesta que se perdió, se escondió. Lo mató el propio gobierno. Lo mató el propio gobierno. Entonces creo que la verdad, el auge que va a tener la marcha, una parte importante será este antagonismo del gobierno. Habrá que ver qué sale. Yo insisto, yo creo que por ahora no va a haber reforma electoral. No sé qué vaya a pasar el año entrante cuando se elijan los consejeros. Sí. Creo que sí, Morena ha logrado construir un andamiaje, sobre todo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es parte de lo que propone las quintillas que se van a votar, donde tendría una mayoría cómoda para hacer quintillas, a modo para el INE, y si no juntan las 2/3 partes que se requieren en la Cámara de Diputados, que obligaría a que el PRI votara con ellos, aunque no tuvieran al PRI, pues insacularían de las quintitas que ellos sacaron. Quintitas, a modo que ya tendrían. Ya. Ahora, Rafael, yo vi esta semana, déjame nada más a nombre de Claudio Flores. De la narrativa. Porque vi 2 historias que estaban disputándose. La de los convocantes de la marcha que decían, esto es defensa del INE, y la del presidente diciendo, esto es contra mí. Y yo creo que no es un error, sino es un cálculo estratégico del presidente diciendo, a ver, si la encuesta dice que hay un 65-68% que aprueba el INE, pues si la movilización se gira o se articula en torno al INE, pues no le va bien al presidente. Entonces él trata de llevarla a su terreno, que es el de su aprobación, incluso encareciendo al grupo de simpatizantes del presidente que no ve con buenos ojos la reforma, porque según los números existe. Y es como decirle, no, tú no puedes ir a esa marcha porque tú eres simpatizante mío. ¿Cómo has visto tú? Mira, yo me iría hasta la época en la que el presidente actual era jefe de gobierno en la Ciudad de México y tuvo una expresión generalizada de rechazo a las circunstancias de la inseguridad pública. La gran marcha de la gran marcha, aquella marcha blanca que le llamaron, y la reacción del presidente fue condenar la marcha después de que la marcha ocurrió. Sí. Hoy, quizás por razones de su propia edad y sus condiciones personales, condena la marcha antes de que ocurra. No sabe ni cuántas personas
iban a ir o irán en total en la Ciudad de México y en las demás ciudades. No sabe si aparte del tema central de la marcha, habrá protestas por otras cosas relacionadas con su gobierno. Y entonces enfurece, monta en cólera y toma un atajo que a mí me parece muy peligroso hasta para su propio modo de ver la vida política. ¿Qué es cuál? El ataque, la injuria, el insulto. Y yo nunca había visto que el presidente de la República, cualquiera que haya sido, se dedique una semana entera casi a insultar a sus gobernados. Sí. Que han cometido, independientemente de la defensa del INE o el ataque a alguna política de él, han cometido un error muy grave. ¿Qué es? Disentir. ¿Por qué? ¿Por qué no van a estar de acuerdo conmigo si yo soy, para usar términos dominicales evangélicos, si yo soy la verdad y la vida? Y entonces le recetas todos los adjetivos de la semana. Y aparte, los adjetivos son absolutamente impropios, porque no definen una actitud política. No se le puede decir a un señor que es un corruptazo solamente porque cree que el INE funciona, porque el INE le dio una credencial. Pues sí. A lo mejor esa es su única referencia de lo que es. Es un corruptazo, claro. Es un ladrón. Un hipócrita. Y bueno, les sale. Ahora, Javier, desde tu perspectiva, ¿es un impulso del presidente, y en esto que decías, donde revive un poco el pasado, de sus heridas que viene un poco cargando? ¿Es una estrategia como porque el presidente en el conflicto se siente cómodo y le gusta poner adjetivos y él sea el que define al adversario y de alguna manera a lo mejor tratar de vacunarse por si esto crece y decir, pues yo les advertí que eran mis enemigos los conservadores? ¿Hasta dónde ves impulso? ¿Hasta dónde ves estrategia? ¿Y si estrategia crees que le puede funcionar? Bueno, yo creo que aquí todo el mundo parte de una estrategia, pero una estrategia que creo que a ambas partes les ha salido mal. Creo que es un error de los convocantes de la marcha dar esta pelea en la calle, en la vía pública. Porque la vía pública es un terreno complicado y que controla el presidente. Por eso quería el presidente que fueran al Zócalo, porque ahí es muy fácil medir el número de gente que va. En estas 150,000 gentes para llenar el Zócalo y la calle alrededor. Y el presidente quiere llevarlos a lo que él ha llenado muchas veces y que lo va a llenar finales de noviembre, diciembre, en una marcha de apoyo al que ya lo anunció. Creo que también error del presidente, como decíamos, cómo ha estado increpando a los que piensan marchar o a los que disienten su protesta, pero ahí hay que hacer un análisis un poco más profundo. Las reformas electorales en México, desde 94 hasta la fecha, todas han partido de las minorías para legitimar al gobierno en turno, no desde el gobierno, y para darle viabilidad al sistema electoral. Y ahora es al revés. Es una reforma electoral desde la gran mayoría que tiene este gobierno para tratar de anular a las minorías. Y creo que eso es algo que le va a costar a la izquierda mexicana, porque la izquierda mexicana siempre han sido los proponentes. Básicamente la narrativa, el discurso del gobierno y de los diputados, senadores afines a este movimiento es: yo voy a imponer una reforma como yo quiera y no te voy a escuchar a ti, minoría. Y creo que eso es delicado y no le suma en la historia de la izquierda en este país. Pero además, Javier, esto que dices, hay un antecedente de cuando un actor quiso imponer condiciones que la gente percibió como un ataque a la democracia, y fue el desafuero. Sí. Cuando se intenta el desafuero del López Obrador logra articular una defensa muy efectiva, donde gente incluso que no simpatizaba con él dice: pues yo no seré el observadorista, pero eso de que puedan sacar a alguien a la mala no me gusta. Bueno, hasta el PRI lo defendió. Hasta el PRI Roberto Campa porque había una idea de que la democracia ha sido tan costoso socialmente construirla, pues que ahí sí no puedes dar pasos atrás. Está construyendo un poco el observador con esto el propio desafuero, porque además la oposición, que no encuentra de pronto ni por dónde, en esto se encuentra una bandera. ¿Y la cohesiona? La cohesiona y le da bandera. Mira, yo creo que esta reforma electoral, para mí, es absolutamente innecesaria. Es innecesaria en este momento y es innecesaria en la promoción del poder más amplio que ha tenido jamás un presidente en México, que quiera cambiar por cambiar. No se trata de hacer una nueva
una nueva figura nacional de participación política. Este instituto es la consecuencia de la reforma política de López Portillo y Reyes Heroles. Ahí empezó la inclusión. Ahí empezó la apertura. Y ahora, por un fenómeno solamente de rencor del presidente de la República, que desde su punto más alto de poder quiere sencillamente vengarse de los fraudes que dice que le cometieron, cuando nunca se los cometieron. Entonces, el ánimo vengativo no puede sustituir la evolución política de un país. Este país evolucionó cuando incluyó a las minorías. Yo recuerdo que en la presentación de Reyes Heroles, de las negociaciones y los diálogos por la democracia, que se convocó a todo el mundo, habló de un concepto que a mí me parece muy importante. Él habló de la unidad democrática, que la fórmula democrática de convivencia y de participación política sea lo que una a los mexicanos, independientemente de sus disensos y de sus diferencias. Es como si tuviéramos un idioma común. Todos hablamos el mismo idioma, pero no todos expresamos las mismas palabras y las mismas ideas. El idioma es lo suficientemente amplio, pues la democracia también, para que en el juego democrático se expresen todas las opiniones, todos los puntos de vista, todas las propuestas, y todo se negocie y se debata, porque esa es la única forma de no imponer selváticamente una ley nacida del capricho y de la arrogancia. Y mucho me temo, y con esto termino, que mañana, ante el tamaño de la marcha, sea cualquiera su tamaño, el presidente lo relativice y diga: no le han quitado una pluma a nuestro gallo, porque es la altanería llevada al extremo. Y yo creo que hay que cuidar nada más que las reformas no se pueden justificar cuando son populares los gobiernos para luego quitar la democracia cuando son impopulares. O sea, muchas de las reformas democráticas, hoy yo tengo claridad que Morena podría ganar en el 24, con estas o con otras reglas. No sé si va a ganar, pero podría ganar. Lo importante es que en el 24, en el 27, en el 30, haya condiciones para que la gente decida. Y si tú quitas eso, entonces sí es un retroceso tamaño histórico. Yo quisiera nada más, Javier, antes de terminar hoy, porque fue una semana también con problemas de violencia muy fuertes. Violencia, muchos feminicidios. Y no quisiera dejar pasar la semana porque el tema político está en el centro, pero no podemos en un programa que se llama La Agenda Pública no consignarlo, ¿no? Sí, yo creo que fue una semana donde no solamente hubo muchos homicidios armados en varias partes del país. Guanajuato, en Nuevo León, en varias partes. Pero también fue una semana donde escalan muchos los feminicidios, y ya superando los 10 por día, sino que además fueron muy visibles. La joven que brinca de un taxi muere, y tenemos el taxi en las imágenes circulando. Ariadna, la que aparece que su cuerpo lo van cargando en un estacionamiento aquí en la colonia Roma, y ha hecho un conflicto competencial y de investigación entre la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos. Y la verdad, como ciudadanía, lo que tú ves en esto es que las autoridades no previenen, no resuelven, se confrontan. Y en este contexto me pareció muy interesante lo que pasó el viernes en el Estadio Azteca, que la Liga MX, las jugadoras del América y del Tigres empujan la bandera de no a la violencia de género. Fueron muy bien acogidas. Hoy en la final en Nuevo León seguirán con lo mismo, pero tú tienes igual espacio de la sociedad civil, en este caso la Liga MX y las jugadoras, las futbolistas, pues teniendo que sacar banderas ante la inoperancia de todas las fiscalías y de todos los aparatos locales. Yo sí creo que es un delito que está, digamos, desbordado, y que la gente, al no ver acción de las autoridades, está tomando, digamos, esas, digamos, muestras de queja por sí mismos. De acuerdo, Rafael. No, yo estoy absolutamente de acuerdo que es muy preocupante que la evolución que las mujeres en México han tenido en sus diferentes papeles de participación social y profesional y política no haya ido de acuerdo con el respeto a las mujeres por parte de otro grupo social, y que no haya todo un conjunto, un entramado institucional que
resuelva los problemas y que impida los feminicidios. Sí. Pero lo más grave es que una vez que los feminicidios ocurren, no haya una fórmula de justicia expedita. De acuerdo. Este conflicto entre el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, ojalá que se le pudieran despojar de los intereses políticos y el aprovechamiento en una arena de competencia de la jefa de gobierno y que se logre exclusivamente lo que se necesita de una procuraduría, la procuración de justicia. Sí, yo creo que vamos a ver, y lo abordamos también la semana pasada con Lucía Lagunes, y bueno, vaya semana que hemos tenido en este sentido. Pues va a ser muy interesante lo que ocurra a partir de el transcurso del día y lo que ocurra a partir de mañana. Vendrá la guerra por las interpretaciones de lo que ha ocurrido, vendrá el esfuerzo de los promotores para mantener vivo el movimiento. Y por los números de la marcha. Por los números que siempre Ahí hacemos va a la estar. disputa, ahí va a estar. Vamos a ver, Javier, gracias. Gracias, muy buen día. Gracias, querido Rafael. Muchas gracias, que tengan un buen día, buena semana.